Gloria a Dios, gloria al Señor. Diga amén. Vaya, gloria a Dios. Muy bien. Aquí está el tema. Hoy vamos a estar platicando acerca de Apocalipsis capítulo número 11. Y en Apocalipsis capítulo número 11 se menciona los dos testigos. Y esto es interesante porque es realmente un misterio el saber quiénes son los dos testigos. Y no pretendemos en esta noche, lo dejo muy claro, no pretendemos que en esta noche develemos ese misterio, porque va a ser develado el día en que estos testigos aparezcan. En ese momento se va a entender que estos eran los testigos que estaba profetizado en el libro de Apocalipsis capítulo número 11. Lo único que nosotros podemos decir es elucubrar o por el Espíritu tratar de entender y de discernir. Eso era lo que hacía Daniel cuando él leía los escritos de Jeremías. Él estaba leyendo la palabra profética en el libro de Jeremías, y él dice: leyendo pude entender que estaban determinadas 70 semanas sobre el pueblo, y etcétera, etcétera. Pero entonces él, hermano, al momento en el que estaba estudiando, le fue revelado, y entonces él empezó a entender muchas cosas. Entonces nosotros vamos a ir entendiendo conforme vaya avanzando la revelación, pero de momento lo único que podemos hacer es elucubrar y echarnos unas buenas pensadas también, ¿verdad? Y es importante también, hermano, eso. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios trabaja en parejas. Dios trabaja, hermano, a través digamos, de una operación que nosotros la hemos conocido como sinergismo o como sinergia, que es el trabajar en parejas. Mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Así dice la Biblia, ¿verdad? Pero ay del solo, dice. Mire qué cosa más tremenda. Ay del solo, porque si cae, ¿quién le va a levantar? Entonces Dios cuando enviaba a predicar a sus discípulos, los enviaba en parejas. Envió 70 a predicar, a anunciar el mensaje, y los enviaba de dos en dos. Y entonces aun cuando el Señor hizo al hombre, Él no dijo: yo voy a hacer al hombre, sino que Él dijo: hagamos. Entonces habló en plural. Y entonces mire la importancia, hermano, de que sean dos y no solo uno. Cuando Dios iba a ir a liberar, es decir, mandó a Moisés a liberar al pueblo, le dijo: encuéntrate con Aarón, tu hermano te va a salir al encuentro. Y a Aarón le habló también y le dijo: ve a encontrar a Moisés. Y entonces ya se juntaron los dos. Cuando el apóstol Pablo, hermano, iba a ir a predicar a las iglesias en Asia, iba a hacer el recorrido tan largo que él hacía, él se llevaba, hermano, a un acompañante. Él se llevaba a Bernabé. Cuando el apóstol Pedro dice que iba subiendo al templo a la hora de la oración, dice que iba Pedro e iba Juan. Entonces iban en parejas. Entonces por eso es que Dios manda en ese último tiempo, manda a dos testigos. Y estos dos testigos tienen una función importantísima. Aún hasta el mismo nombre lo dice: testigos. Es para testificar. Amén. Muy bien. Dice Apocalipsis capítulo 11. Aquí está el verso. Verso 3. Y daré a mis dos testigos. Pero entonces, si se da cuenta, está hablando de una continuación de algo que ya pasó. Mire cómo dice el verso: y daré. Es decir, algo pasó antes de eso. Y después voy a dar a mis dos testigos. Amén. Dice que profeticen. Y ahorita vamos a ver las funciones de los testigos. Por 1260 días
vestidos de silicio. Ok, entonces mire, vamos a hacer un pequeño diagrama aquí. Recuérdese que hemos venido viendo lo que dice Apocalipsis desde el capítulo 1 y ahorita vamos hasta el capítulo número 11, pero hemos visto cómo se han ido abriendo los sellos y cómo se han ido dando los sonidos de las trompetas. Y entonces ya le he explicado yo eso, digamos los sellos, vamos, ya no voy a detallarlos cada uno de estos, pero los sellos terminaron en un momento de abrirse y entonces empezaron a sonar. Son 7 sellos, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sé qué pasa hoy con usted, pero son 7 sellos, yo sí me acuerdo, ¿verdad? Y después de los 7 sellos empiezan a sonar las 7 trompetas. Y entonces se empieza a dar el sonido de las trompetas, pero cuando llega a la 4ª trompeta, ¿sí me está siguiendo, verdad? Suena la primera, la segunda, la tercera. Cuando suena la 4ª, una pregunta, ya le iba a hacer esa pregunta, pero la hermana lo salvó a todos. ¿Oyeron todos la respuesta o no? ¿Qué pasa en la 4ª trompeta? 4ª, vamos a poner aquí, trompeta. ¿Qué pasa en la 4ª trompeta? Esta es una línea de tiempo. La iglesia se va antes de que suene la 5ª trompeta. Entonces viene y la iglesia sale. La iglesia sale. La iglesia más que vencedora. Entonces se va la iglesia y entonces suena la 5ª trompeta. Aquí sí le voy a poner el número 5 porque si no, no me va a alcanzar el pizarrón. La 5ª trompeta. Y entonces en la 5ª trompeta, ¿qué es lo que se da? La 5ª trompeta anuncia un periodo de 150 días, que lo estuvimos analizando, hermano, largo y tendido, porque ahí se da la operación de las langostas de Apocalipsis capítulo 9. Estamos en la jugada. Bah, yo sigo de todas maneras, ahí me alcanza. Entonces estos 150 días es llamado el periodo de la ¿qué? Pretribulación, que viene antes de la tribulación. Y esta 5ª trompeta es cuando se da el primer ay, donde dice: ay de los moradores de la tierra. Cuando se da el ay de los moradores de la tierra, entonces empiezan a venir esta serie de destrucción sobre la tierra, que representan las langostas, que representa el humo, que representa la cara de hombre pero pelo de mujer, que representa que hiere con el aguijón que tiene, bueno, etcétera. Todo eso ya hemos platicado un poquito, pero después de esto viene un periodo de 3 años y medio, que esto es conocido como la tribulación. El periodo tribulacionario empieza en este momento. No estamos poniendo fechas, pero empieza en este momento, inmediatamente después de la pretribulación. El periodo tribulacionario, hermano, aquí ya no hay un ay. ¿Por qué? Porque se entra inmediatamente después de haber pasado por esto, y no hay ningún evento que lo marque, digamos, literalmente, más que el sonido de la trompeta, que es la sexta, tocaría ahí, ¿verdad? La 6ª trompeta. Entonces marca el inicio de la tribulación. Y luego aquí, pues que ya los otros 3 años y medio, para completar los 7, ¿verdad? Esto es, exacto, la gran tribu, hermano. La gran tribulación. Pero para entrar a este periodo también hay un ay. Ok,
Entonces, ¿por qué le puse todo eso ahí? ¿Por qué? Porque en medio de esta situación hay un pueblo que vive muy feliz. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Que está constituido, hermano, por gentiles y judíos, ¿verdad? Exacto, los israelitas, judíos y gentiles. Okay. Esto ya lo explicamos porque vimos que los judíos también se separaron en dos y habían 10 tribus de un lado, 2 de otro. Okay. Pero de estos dos, entonces se forma una sola que es la iglesia. ¿Sí? Estos judíos también, algunos que no entran a través de la iglesia, entonces estos entran a través de la tribulación. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? O entran a la iglesia o se van a la gran tribu, hermano. No hay otra. ¿Por qué? Porque ese es el trato con Israel. Dios va a tratar con Israel más adelante. Ahorita está tratando con la iglesia. Entonces, cuando viene aquí, judíos, gentiles se juntan. Entonces Dios saca de esta iglesia los más que vencedores, que son los que se van aquí. Vamos a hacer una línea así más o menos, que son arrebatados. ¿Ve esa línea? Ahí hay unos que son arrebatados. Estos son las primicias para Dios. Luego de esto, entonces ya se fueron las primicias, entonces queda la cosecha. La cosecha es arrebatada en este periodo. Por eso es importante la predicación de los 2 testigos. Y por eso es que le estoy haciendo todo este enredo aquí. Amén. Ay, hermano. Sí estamos, ¿verdad? Es que si no puedo avanzar yo bien con confianza. Y por último, el rebusco. Esto es lo que dice Mateo capítulo 13, en donde habla que unos dan fruto al 100 por 1, otros dan fruto al 60 por 1 y otros dan fruto al 30. O sea que son tres distintas estaturas y 3 distintos momentos. También en el libro del Cantar de los Cantares yo le mencioné que habían 3 ocasiones en las cuales la iglesia era sacudida a través de un movimiento de arrebatamiento. Estos son Apocalipsis 7:14, en donde estos son levantados y es una multitud tan grande que no se puede contar, pero ellos entraron a la tribulación. Ahora, estos judíos, estos vienen y a ellos se les da un trato posterior, porque para ellos, hermano, es parte de la predicación de los 2 testigos. Ellos entran acá. Bueno, y los gentiles que no quisieron entrar a través de la iglesia, estos van a perdición eterna. Estos se van hasta el final. Estos resucitan en el segundo turno. Por eso bienaventurados aquellos que resucitan en la primera resurrección. Los otros resucitan en la segunda, en la última resurrección. Ok, entonces vea esto. Ya teniendo ahí un poquito más claro el panorama, cómo está toda la situación, déjeme leerle Zacarías capítulo 4 verso 1, donde dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Mire la visión de Zacarías. Este es Zacarías. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he aquí, veo un candelabro todo de oro. Y eso es importante para la visión de los 2 testigos. Perdón, para la misión con M de los 2 testigos. ¿Qué ves?
Le respondí: aquí veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior. Es decir, que tenía un depósito. ¿Y ese depósito para qué era? Ese depósito era para el aceite. Y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Entonces había una conexión entre el aceite y las lámparas. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Ahí le está explicando a Zacarías qué representan estos 2 olivos, qué representan estos 2 candelabros. Le está explicando el Señor y le está diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Entonces, una de las cosas que trae la manifestación de los 2 testigos en el tiempo final es palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo la trae. ¿Por qué? Porque entonces se manifiestan los 2 testigos. Aquí le voy a poner la manifestación de los 2 testigos. ¿Por qué? Porque ellos empiezan su predicación en este punto y terminan en este otro. Mire esa línea que dice ahí. Ok, aquí hay 2 testigos. Ok. Sigamos leyendo entonces. Zacarías: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces recuérdese que algo sucede aquí cuando la iglesia se va. Cuando la iglesia se va, la iglesia que queda a cargo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quitado. Recuérdese que eso hablamos. Porque viene la manifestación no solamente de los 2 testigos, sino viene la manifestación del hijo de iniquidad, del hijo de pecado. Y él no se va a poder manifestar hasta que no sea quitado el Espíritu Santo. Entonces es quitado el Espíritu Santo, pero aparecen los 2 testigos. Es decir, la iglesia no se queda inválida. La iglesia no se queda desvalida. La iglesia se queda protegida. Hay un depósito de aceite. Y entonces dice el verso 14: entonces él dijo: estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Entonces lo que está hablando Zacarías capítulo 4 verso 14, hermano, es la función que va a estar ejerciendo la predicación de los 2 testigos acá. Traer la palabra de Dios sobre los que han quedado. Y por eso es que los 2 testigos causan una tremenda molestia a todos los moradores de la tierra. Cuando esos 2 testigos son muertos, todos empiezan a mandar regalos. Todos empiezan a decir: gracias a Dios que estos 2 dejan de estar fastidiando. Y entonces empiezan a alegrarse por la muerte de estos 2 testigos que vienen a entregar su vida. Mire las características, se las voy a ir enumerando ahí poco a poco. Las características estas usted las encuentra siempre en Apocalipsis capítulo 11. Ok, son 2 olivos, pero también son 2 candeleros. Y esto habla de los olivos, habla de los ungidos. O sea que ellos vienen ungidos con ese propósito precisamente, hermano, de poder trasladar la palabra de Dios. Y entonces, y por eso es que están los 2 candeleros ahí que representan precisamente la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ellos vienen con el propósito de traer la revelación y la palabra principalmente. Aquellos que han quedado. Y no solo aquellos que han quedado, sino que no hemos hablado todavía de los ministros que regresan. Los ministros que regresan, hermano, tienen una relación muy cercana con los 2 testigos. Ok, ¿qué otra cosa? Estos 2 testigos dice que están vestidos de cilicio.
¿Qué significa que están vestidos de cilicio? Yo encontré en un diccionario una definición interesante, porque dice que el cilicio es una ropa de material áspero, fabricado de pelo de cabra o pelo de camello, usada como señal de duelo o angustia. Y dice también este diccionario que puede ser una bolsa ubicada sobre los hombros. Entonces esto, pero da a entender, hermano, que el cilicio se utilizaba precisamente como una señal de luto, de duelo, de angustia. Entonces ellos van a estar predicando precisamente en este tiempo, que va a ser un tiempo de angustia. Va a ser un tiempo en el cual los que estén ahí van a tener que pasar por el proceso de entregar su vida, de ser muertos, para poder ser trasladados al reino eterno. Estoy hablando de la iglesia, porque en este momento ya no hay salvación aquí, pero la iglesia se quedó terminando de ser perfeccionada, de ser purificada. ¿Qué otra característica tiene? Dice que están de pie delante de Dios. Esto es interesante. Esto es interesante, hermano, porque como que los dos testigos estaban preparados precisamente para ese día y para esa hora y para ese momento. Estaban esperando, según Zacarías capítulo 4, estaban esperando que se les diera la orden para venir a la tierra. Y por eso es que mucho se ha tratado de investigar quiénes son estos dos testigos. Y hay muchos puntos de vista. ¿Qué les voy a enseñar yo algunos de estos? ¿Cuál es la función? Bueno, la función principal es que ellos van a estar profetizando por 42 meses o 3 años y medio, o lo que es lo mismo, 1260 días. Que casualmente corresponde al tiempo aproximado que se le ha calculado el ministerio terrenal de Cristo. Él empezó a predicar cuando tenía 30 años, pero 3 años y medio después él entregó su vida. Entonces la predicación viene a ser similar a esto. 3 años y medio. Ok, esos son los 1260 días. Tienen unas capacidades impresionantes que Dios les dio a estos hombres, hermano. Una de ellas es que de sus bocas sale fuego. Esto podría ser lenguaje simbólico, pero podría ser literal también. Podría ser literal, porque ellos podrían tener aún la capacidad, hermano, de matar con su boca. Porque el poder de la lengua es impresionante. Sí, hermanos, y para nosotros el poder de la lengua es impresionante. La lengua es un fuego, dice. Entonces ellos podrían matar, hermano. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira cuando se enfrentaron con el apóstol Pedro? Nada más que con el apóstol Pedro. Hechos capítulo 5. Habéis mentido al Espíritu Santo, hermano, y inmediatamente cayó muerta a la mujer y el hombre también, ¿verdad? Bueno, la otra característica es que matan a los que los quieran dañar. Es decir, ellos van a cumplir su función tal y como el Señor les dijo. O sea que van a tener un ataque tremendo aquí, en este momento. Los dos testigos van a tener un ataque muy fuerte de parte de los moradores de la tierra. Aquellos que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida van a empezar a atacarlos y van a empezar a señalarlos y van a empezar a menospreciar lo que ellos hacen. Van a querer destruirlos completamente a causa de la predicación de estos hombres. Tienen poder para cerrar el cielo y tienen poder para convertir las aguas en sangre. Entonces son unos personajes impresionantes, hermano. Son unos personajes impresionantes.
pueden decirle al cielo que no llueva, y de hecho lo van a hacer. No va a llover durante esos 3 años y medio, pero como a ellos a la gente que está ahí en la tribulación, a muchos de ellos no les importa. Dice, ¿qué me importa eso? Yo vivo feliz, yo vivo tranquilo. Esta predicación es la que no me gusta, y por eso es que van a tratar de destruirlos. Y tienen poder para herir la tierra con plagas. Entonces eso es el preludio de la gran tribulación. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Ok. Los eventos en los cuales van a participar los 2 testigos es: uno, que al final de su predicación, hermanos, se enfrentan con la bestia. Pero ahí es donde ellos pierden su vida. Sus cadáveres estarán en la plaza de Sodoma y Egipto. Eso está hablando, hermano, de Jerusalén. Un día de estos vamos a platicar acerca de Jerusalén, porque se ve, hermano, en fotografías y en tours y todo eso, se ve impresionante eso. Pero el asunto, hermano, es que el Señor la llama Sodoma y Egipto. Porque Jerusalén, y eso lo testifica, hermano, Jeremías y otros profetas, Jerusalén se prostituyó, se llenó de ídolos. Y sobre todo, hermano, porque Jerusalén va a hacer un pacto con el anticristo y va a permitir que su templo sea profanado. Ok. Y se levantan de nuevo a los 3 días y medio. Es decir, que ellos van a estar en la plaza muertos, pero a los 3 días y medio son levantados. Pero por el poder de Dios no los levanta el Espíritu Santo. Recuérdense que el Espíritu Santo no está ahí. Como en esta época, ¿verdad? Ok, y por último, pues el final de los 2 testigos es que suben al cielo en una nube. Eso ya es cuando se va a pronunciar, cuando va a sonar ya la 7ª trompeta para entrar a la gran tribulación. Y se oye un ay de los moradores de la tierra. Ok. Ahora le voy a enseñar algunas de las tesis que se han propuesto con respecto a estos 2 testigos, porque alguien dirá, hermano, ¿y quiénes son? ¿Verdad? Entonces, lo único que podríamos nosotros decir es, yo pienso que tal, ¿verdad? Yo pienso que tal, yo pienso que esto, yo pienso, y todos han pensado, y nosotros también tenemos derecho a eso. La identidad de los 2 testigos, hay una tesis que sustenta que uno de ellos es el profeta Elías. ¿Verdad? Eso se vale pensar, hermano. Y entonces dice, hermano, pero ¿por qué es Elías? Déjeme que le dé yo algunas de las razones que se han propuesto para pensar que es Elías. Otros dicen no, ¿verdad? Pero nosotros vamos a presentar aquí algunas de las tesis propuestas. Malaquías 4:5 dice, y en esto se sustenta esto: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Sí? Y entonces ahí se sustenta eso. Pero otros dicen, hermano, pero el día grande y terrible empezó aquí. Entonces Elías debió haber sido enviado aquí, no aquí. Porque dice antes. Y dice, oh sí, pero es que el día grande y terrible empieza aquí a la mitad de la gran tribulación. Entonces por eso es que Elías viene aquí. Ok, está bien, está bien. Como está presentando su tesis, ¿verdad? El graduando.
Entonces vamos a escuchar a ver cuáles son las ponencias, ¿verdad? Según de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Hermano, entonces Elías se fue vivo. Y ahí está el otro sustento para esta tesis, para la tesis que yo estoy presentándole de que Elías está vivo. Y es menester que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces Elías tiene que volver para morir. Y entonces dice uno, ¿sí tiene razón? ¿Por qué tiene que morir? Pero en eso me acuerdo yo que 1 Corintios capítulo 15 dice que los que seamos arrebatados aquí no vamos a morir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos matan o no nos matan? ¿O es necesario que nos muramos o que no nos muran? Ok, el asunto es, hermano, que estoy presentándole la tesis de los que apoyan que es Elías. Y yo creo que de alguna manera es él, pero puede ser que por algunas cositas no coincida mucho con la teología, pues muy, digamos, muy literal, ¿verdad? 1 Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces ya ve, hermano, los dos testigos tienen poder de cerrar los cielos. Lo hizo Elías. Lo hizo Elías. Entonces él tiene que ser. Bueno, ok, está bien, ¿verdad? Siga adelante con su ponencia. Porque Dios le puede dar esa capacidad no solamente a un hombre, hermano. Dios la puede dar al que él quiere. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Sabes que este es cabal, hermano? Mateo 17:13, aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces está hablando de que en el monte de la transfiguración se aparece Elías. Entonces Elías tiene que ser uno de los testigos, porque él estuvo con el Señor en el monte de la transfiguración. Entonces, si es Elías uno, el otro tendría que ser Moisés. ¿Estamos? Yo creo que no estamos, pero no importa. Ahí después compra usted el cassette, el cartucho. Imagínense, todavía se acuerda usted de los cartuchos, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces tiene poder de hacer descender fuego del cielo. Perfecto. Ok, entonces esa es una propuesta. Alguien dijo: el profeta Elías, y tiene un buen punteo. ¿Cuántos puntos le da usted, hermano? Para el que presentó la tesis. Está aceptable, ¿verdad? Está aceptable. Se puede graduar el muchacho. Ahora veamos otro que dice que uno de los testigos es Moisés. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Entonces dice: profeta como yo. Entonces quiere decir que Moisés va a tener que venir a profetizar. Pero alguien le podría decir: sí, pero no está diciendo yo, sino que está diciendo un profeta como yo. Entonces no necesariamente tiene que ser Moisés, porque estos dos testigos profetizan durante 1260 días. Entonces no necesariamente tiene que ser Moisés. Mateo 17:3, el pasaje que le había presentado también para Elías, aquí está con Moisés, que respalda que Moisés es uno de los dos testigos según esta tesis. Y Éxodo 7:19, que dice: Jehová le dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos, estanques, depósitos de agua, para que se conviertan en sangre.
Ese es uno de los poderes que tienen los dos testigos. Pueden convertir el agua en sangre. Entonces Moisés, eso lo puede hacer Moisés, ¿verdad? Dios manda a Moisés porque solo él puede. Vaya. Deuteronomio 34. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces, bueno, la Biblia dice que sí murió, pero no encontraron el cuerpo. Y el cuerpo aparece en el monte de la transfiguración. Pero entonces el asunto sería: ¿murió o no murió? Porque si la Biblia dice que murió, entonces es necesario que el hombre muera una vez. Pero aquí los dos testigos mueren. No puede haber una segunda muerte, a menos de que nosotros digamos que la muerte fue a la manera de Lázaro, que fue levantado a los 4 días y Lázaro pues después murió. Entonces eso sí podría ser, que Moisés fue levantado y después vino a morir aquí. Pero bueno, ahí tendríamos que jalar un poquito ahí la doctrina, ¿verdad? Jalar ahí un poquito la escritura ahí de los pelos, hermano. Y no queremos hacer eso. Solo yo le estoy presentando lo que dicen los estudiosos respecto a los dos testigos. Éxodo 9:3. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas. Entonces eso era una de las capacidades de los dos testigos. Entonces aquí es donde se apoya la tesis de que era Moisés. Vaya, perfecto. Aquí hay otro propuesto, Enoc. Ahora, si yo le preguntaría, hermano, ¿por qué cree usted que Enoc pudiera ser un candidato a ser de los dos testigos? Porque no murió, ¿verdad? Que fue arrebatado. Perfecto, y ahí es donde se apoya, hermano, esta tesis. Génesis 5:23. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, si Dios se lo llevó, lo tiene que traer, ¿verdad? Sí, hermano, debemos de ser así, hombre. Judas capítulo 1 verso 14. De estos también profetizó Enoc. Entonces Enoc era profeta. Y los testigos, hermano, profetizan. Su función es profetizar día y noche. Profetizan y profetizan y profetizan. Y ellos anuncian y traen, hermano, traen un señalamiento. Ahorita vamos a ver cuál es la profecía de los dos testigos. Pero traen una serie de juicios también. Ok, la otra es que sea el apóstol Juan. Ese es otro. Y ese está, hermano, un poquito más clara. ¿Por qué? Aquí está los por qué. Porque yo le pongo la tesis, pero también le explico por qué. Juan 21:21. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, hablando de Juan, ¿verdad? ¿Y este qué? Le dice Pedro. Y Jesús le dice: y si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces, por eso es que se piensa que Juan va a estar, hermano, hasta el momento en que el Señor se manifieste en su manifestación
parusía, en su aparecimiento. Y como en cada una de estas etapas hay un aparecimiento, entonces si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces por eso es que se piensa que el apóstol Juan es uno de los dos testigos, pero ahí ya llevamos 3, 4 llevamos, hermano. ¿Quién será? El Señor tiene que revelarlo, hermano. El Señor tendría que revelar y decir quién va a ser, ¿verdad? Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario. Mire lo que le está diciendo a Juan, porque Juan escribió el libro de Apocalipsis. Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Entonces, esta sería una función de los dos testigos: profetizar. Pero es extraño porque ahí le dice al apóstol Juan, le dice en Apocalipsis capítulo 10, le dice: es necesario que tú profetices. Pero cuando le habla de los dos testigos dice: yo daré a mis dos testigos. Como que le está hablando en tercera persona. Ok, entonces veamos el otro. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Hasta ahí es a donde el apóstol Juan se le ve. Pero no hay registro de que él haya muerto. No hay registro de que se haya encontrado la tumba de Juan. No hay registro de eso. Entonces, Juan tuvo que haber sido arrebatado, hermano. Y entonces es uno de los candidatos muy fuertes a venir como testigo. El apóstol Juan, ¿verdad? Aparte de Juan el Bautista. Ok, aquí hay otra tesis que presentan algunos. Esos son bien arriesgados también, hermano. Porque miren, ellos ya no presentan a los dos testigos, ya no los presentan como dos personas, sino los presentan como dos entidades. Y esto yo no estoy mucho de acuerdo, pero se la presento como estábamos viendo las ponencias, ¿verdad? Uno que dicen ellos que es Israel, y otro que dice que es la iglesia. Y se apoyan en Romanos capítulo 11, verso 24. En donde dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, lo que dicen es que está hablando de dos olivos, y los dos testigos son dos olivos. Entonces tiene que ser uno Israel y el otro la iglesia, dicen ellos. Pero hay muchas cosas ahí, hermano, porque es muy difícil que eso sea de esa forma. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por eso es que ellos dicen que el candelero, que es el testigo, uno de ellos es la iglesia. Ok, sigo adelante. Amén. Muy bien, entonces aquí rápidamente le presento otras de las tesis que se han propuesto con respecto a los dos testigos. Unos piensan que una es una iglesia legalista y otra que es una iglesia libertina, que se quedan acá para la predicación. Eso pues ya no está muy sustentado en la escritura, por eso es que se lo puse solo así. Lo otro es que piensan que uno de los testigos es el apóstol Pablo, porque en 2 Timoteo él dice que ya está listo para ser ofrecido como ofrenda, es decir, que está listo para partir, para ir con el Señor. Entonces el apóstol Pablo no murió, entonces por eso que está vivo, entonces él puede participar como un testigo. Otros piensan que es el profeta Daniel, por lo que dice Daniel 12:13, ¿verdad? Dice: Daniel, tú sigue hasta el fin
descansarás y te levantarás. Entonces como que ellos piensan que es el profeta Daniel. Otros que es Jeremías, por el tipo de predicación que traen los dos testigos, hermano. Es un tipo de predicación de juicio. Y es que ellos no vienen a predicar salvación, ellos vienen a predicar juicio. El tiempo de la salvación es este. El tiempo de, hermano, el tiempo de meterse al arca es este. Después viene un tiempo de juicio. Ok, profeta Isaías, y con la que yo más me apunto. Dos desconocidos, pero fíjese, hermano, que hay muchas, hay algunos escritos que dan la idea de que en el tiempo antiguo se conocía quiénes iban a ser estos dos testigos, aunque el apóstol Juan no lo escribió. Pero fíjese, hermano, que hay un tipo de literatura que es literatura apócrifa. ¿Qué quiere decir apócrifo? Que no fueron inspirados, que no fueron inspirados, y que por lo tanto, oiga, esto es importante, hermano, antes de que siga escribiendo, no es confiable. ¿Sí? ¿Estamos claros, hermano? Diga conmigo, no es confiable. Va, ok. Sí, porque no es Biblia, hermano. Si fuera Biblia, entonces yo le digo ahí, esto es verdad. No, pastor, pero nada, eso es verdad. Pero en el caso de esto, a esto le podemos echar salsa, le podemos quitar, poner lo que sea, porque es como leer el Moby Dick. No es Biblia, pero son escritos interesantes. Este escrito se llama el Apocalipsis de Elías. Es un libro por demás interesante de leerlo, hermano. Traen cosas asombrosas, pero en ese libro, el escritor de este libro, en el capítulo 4 dice: entonces cuando Elías y Enoc, ¿quiere que se lo lea todo, hermano? Sí. Vaya pues. Dice: entonces cuando Elías y Enoc escucharon que el sinvergüenza se había aparecido en el lugar santo. Entonces, ¿a quién se está refiriendo ahí con el sinvergüenza? El anticristo. Entonces, este escritor le pone ahí el sinvergüenza. Pero dice: se había aparecido en el lugar santo, descendieron para combatirlo. Y le dijeron: ¿no te da vergüenza cuando te adhieres a los santos, aunque siempre has sido un extraño? Entonces, mire, a pesar de ser un libro apócrifo, tiene verdades, hermano. Porque el diablo se mete dentro de los santos, aparentando que es parte de los santos, pero es un extraño. ¿No te da vergüenza cuando te adhieres a los santos, aunque siempre has sido un extraño? Tú has sido un enemigo de lo que está en los cielos y de lo que está sobre la tierra. Has sido un enemigo de los tronos y de los ángeles. Has sido siempre un extraño. Has caído del cielo como el lucero del alba. Eso dice Isaías 14. Te has alejado de tu casa, has enajenado tu tribu y te has convertido en tinieblas para todos. Pero tú no te avergüenzas cuando te acercas a Dios, porque tú eres un diablo. Le dice al que se manifestó aquí. El sinvergüenza escuchará esto y se pondrá furioso y luchará contra ellos en el mercado de la gran ciudad. Estarán 3 horas en el combate, pero él los matará. Ellos estarán tendidos muertos en el mercado durante 3 días y medio y toda la gente los verá. Entonces, lo que está hablando este libro, este escrito apócrifo, está hablando de la lucha que van a tener los dos testigos.
Y de aquí es donde muchos sacaron que Elías y Enoc son los dos testigos. Que ya le presenté yo las razones, apoyadas por la palabra, pero también le tengo que presentar esto, hermano. Le presento otro. No se enoja conmigo, ya me pasé unos minutos, pero ya ahorita nos vamos. No se enoja. ¿Estamos bien? Estamos en casa. ¿Se siente usted en casa entonces? ¿Verdad? Qué bueno. Mire este libro, ¿cómo se llama? Mire, yo se lo pongo así solo como referencia. Usted tómele foto si quiere y no, yo no me preocupo, tómele foto, pero yo no se lo recomiendo. No se lo recomiendo. Yo se lo pongo ahí solamente como referencia, porque tiene errores. Pero ellos ponen que hay dos hombres. Y este se lo voy a leer así un poquito más rápido porque es largo. Dice: y el Señor, tomando a Adán por la mano, lo puso en las del arcángel Miguel, el cual siguieron asimismo todos los santos, los introdujo a todos en la gracia gloriosa del paraíso. Dos hombres en gran manera ancianos se presentaron ante ellos, y los santos los interrogaron diciendo: ¿quiénes sois vosotros que no habéis estado en los infiernos con nosotros y que habéis sido traídos corporalmente al paraíso? Mire, a pesar de que son escritos apócrifos, contienen muchas cosas interesantes, hermano. Y uno de ellos repuso: yo soy Enoc, que he sido transportado aquí por orden del Señor. El que está conmigo es Elías, el tesbita, que fue arrebatado por un carro de fuego. Hasta hoy no hemos gustado la muerte, pero estamos reservados para el advenimiento del anticristo. Entonces ahí es donde algunos otros pudieran apoyarse y decir: mire, esto lo escribieron hace miles de años, esto ha de ser verdad, dicen. Y entonces se apoyan ahí y jalan esto y entonces lo presentan. Yo se lo presento solamente para referencia, para cultura general, pero le hago la aclaración: esto no es Biblia. Estamos en eso, hermano. Estamos en eso, no se va a confundir. ¿Verdad? Dígale al hermano que está a la par suya: eso no es Biblia. Eso no es Biblia. Eso puede tener errores. Ok. Muy bien. Entonces, rápidamente le voy a decir cuáles son los propósitos de los testigos y nos vamos. ¿Qué dice? Y el próximo culto, entonces, hablamos un poquito de las funciones y ya un poquito más a detalle qué es lo que ellos van a hacer exactamente. Deuteronomio 19:15: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces ellos, hermano, vienen a cumplir una función importante, porque Dios ha puesto una ley y Él, hermano, de alguna manera esta ley la vino a cumplir. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros. Entonces Él viene y dice: ok, yo voy a poner testigos también. Y el Señor, cuando está, hermano, dialogando con Israel, le dice: yo he puesto por testigo al cielo y a la tierra en contra de vosotros. Es decir, hermano, que siempre van a haber testigos. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Hermano, qué importante es que en la iglesia de Cristo haya gente que testifique. Por eso usted, cuando vaya a hablar con alguien con el que usted tiene alguna discusión, es mejor que usted se lleve un testigo. A mí me han llamado a veces hermanos y me decían: hermano, véngase conmigo, fíjese que quiero arreglar un asunto. Y yo, ¿qué vela tengo en ese entierro, verdad? Nada, usted solo oye. Amén. Eso está bueno, ¿verdad?
Y entonces empezaban a discutir y entonces uno oía lo que estaban alegando. Entonces uno podía testificar, uno podía decir. Entonces el testigo es importante. El testigo es importante. Zacarías capítulo 4 verso 14, el que le puse yo antes. Estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Entonces eso va en concordancia con Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces Dios los preparó. Dios los tiene, hermano, a su lado, porque ellos van a testificar. Ellos van a venir acá a testificar, a dar su testimonio y a decir: se les dio oportunidad, se les envió salvación, se les dio palabra, se les envió el Espíritu Santo, se les envió a Cristo, se les envió al Cordero, y van a decir, hermano, van a terminar cuando ellos acaben de dar su testimonio, entonces son muertos y son llevados otra vez. Quisiera seguir, pero ya no hay tiempo. Póngase de pie, vamos a orar.